Ya, gente, nos vamos a poner a jugar y a hablar sobre la PAES de competencia lectora. Estamos a 38 días para que, bueno, la rindan, ¿bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Han estudiado? ¿Qué tal? ¿Cuál es mi intención en estos streams? Entre comillas, porque es una grabación. Que podamos hablar algunas cositas sobre la PAES de competencia lectora específicamente y sobre los procesos que ustedes tendrán que pasar para rendirla de buena manera, ¿bien? Y que sea una conversación más amena, igual que no sea tan académico. Ya, perfecto. Tenemos tres habilidades de competencia lectora, bien, vamos a ir desde cero. Lo que es localizar, interpretar y evaluar. Aunque el DEMRE como tal tiene esta habilidad de interpretar que es un poquito más larga porque se subdivide en ciertas habilidades que son relacionar, inferir, sintetizar e interpretar como tal, bien. Lo que se le pide al estudiante en cada una de ellas es un proceso distinto con respecto a la pregunta. Por lo tanto, el estudiante igual tiene que trabajar la pregunta de manera muy distinta. Tenemos que tener en claro también que cuando leemos ciertas tipologías textuales, pasamos por distintos procesos mentales al analizar estas distintas tipologías, ¿bien? Pero específicamente me gustaría hablar de lo que es la habilidad de localizar, lo que es encontrar cierta información de manera textual. Pero más que información hablamos de elementos textuales, o sea, cualquier elemento que pueda de alguna u otra manera formar parte del texto. En textos multimodales hablamos de imágenes, podemos hablar de signos ortográficos, alguna información que se intercambie en los interlocutores, por ejemplo, o opiniones del emisor, sucesos del narrador. ¿Perfecto? Bien, pero cualquier información que se encuentre de manera explícita. En sí se considera la habilidad más sencilla, entre comillas, ¿bien? Convengamos que también tiene sus dificultades. Por ejemplo, como estudiante tienes que analizar tres elementos: lo que es el texto, lo que es la alternativa y lo que es la pregunta. Hay varias personas que mencionan de qué manera o en qué orden deberíamos analizar estos tres elementos. A manera personal, sí, no sé si de manera académica, pero siento que es mucho mejor no leer las preguntas antes que el texto. ¿Por qué? Porque tú cuando lees la pregunta, si bien podría ocurrir un ahorro de tiempo, te predispones a que cierta alternativa que tú de alguna u otra manera le agarras cariño, sí o sí quieres que sea la correcta, ¿bien? Y luchas porque esa alternativa sea la correcta. ¡Ay, no! Ya, gente, volvimos porque aquí la derrota no es opción. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Que uno lucha porque esa sea la respuesta correcta. Te predispones a que cierta alternativa que te parezca más clara, quieras que esa sea la correcta, bien, y tratas de encontrar algún sustento dentro del texto. Es por ello que para evitar esas confusiones mentales, prefiero que estos procesos de análisis se hagan con antelación. Bueno, con antelación antes de leer la pregunta me refiero. No necesariamente cuando estés leyendo el texto sería lo ideal, ¿bien? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque puedes sintetizar, puedes encontrar cierta información que a ti te parezca pertinente, lo que llamamos las marcas textuales en este caso, ¿bien? Este es el proceso que yo prefiero que tú hagas antes de ver las preguntas, ¿bien? Se habla también de un proceso de prelectura. Y a ver si este proceso de prelectura, que también lo denominamos como una lectura rápida, entre comillas, más o menos para ver de qué trata el texto, cuál es el tema, cuál es la idea principal, prefiero que esta prelectura ve si te queda tiempo durante los ensayos, ¿bien? Porque el factor tiempo y el factor nervios son cosas que tú tienes que considerar también como estudiante. Ve si te alcanza o no para realizarlo, ¿bien? Si tú quisieras hacer un análisis semántico, sintáctico de todo el texto, en 2 horas y media recién vas a llegar a la pregunta 15, entonces también es un proceso que tú tienes que realizar de manera rápida, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la dificultad de esta habilidad de localizar, de encontrar información que se presenta de manera textual, o lo que es lo mismo decir, de manera explícita? Es que las alternativas, la respuesta correcta, se encuentra parafraseada. Bueno, ¿qué significa el parafraseo? Básicamente decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿bien? Como una especie de sinónimos, pero con toda la oración completa. Yo siempre doy un ejemplo bastante burdo, entre comillas. Y el ejemplo sería, bueno, si se dice que si el texto menciona que Napoleón tiene un caballo de color blanco, claramente la respuesta sería de color blanco, ¿bien? Pero no necesariamente la respuesta va a estar de esa manera. Podría ser de un color claro, podría ser blanquecino, por ejemplo. Por mencionar algunas también ejemplos de alternativas más o menos burdas, ¿bien?
Lo otro que tú tienes que fijarte, ay, no estoy sumando ningún punto, es que todas las alternativas también parten con un verbo. Y no todos los verbos significan lo mismo, ¿bien? Existen los sinónimos como tal. Existen también los verbos que tienen una... Bueno, no necesariamente los verbos, sino más bien los adjetivos con una carga semántica. Convengamos de que estar molesto no es lo mismo que estar enojado. Y no es lo mismo que tener ira, estar furioso, ¿bien? Bueno, a grandes rasgos sí es lo mismo. Pero estar molesto se percibe como algo más liviano, ¿bien? Por lo demás, furioso se percibe como algo mucho más fuerte, ¿bien? Esto con la habilidad de localizar y que de fuera. Ya, estamos de vuelta, nueva partida. Bueno, ¿en qué quedamos? Cuando estamos leyendo, nosotros como lectores nos metemos en una situación comunicativa que en esta ocasión se realiza de manera simétrica. Porque la persona que te ha propuesto su texto, y tú también en el momento de leerlo, de asumir el rol de lector, no tienes como debatirlo si al final del día estás también rendiendo una evaluación dentro de un contexto también. Porque la lectura no se realiza de manera aislada, siempre está inmersa dentro de un contexto, ¿bien? Esto también con las palabras, con las oraciones y con toda conversación que tú tengas. Bien, pasamos. Pero, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que tú, a la hora de leer, tienes que realizar también una especie de estrategia para contestar a este tipo de preguntas. Primeramente, una vez que tú identifiques que es una pregunta de localizar información textual, tienes que comprender qué es lo que se te está pidiendo contestar en la pregunta, ¿bien? Vamos a trabajar con algún párrafo determinado, con el texto completo, estamos trabajando quizás con la opinión de algún emisor, con algún suceso específico si es un texto narrativo, por ejemplo. Tienes que ver qué te está pidiendo la pregunta, ¿bien? Luego nos vamos a devolver al texto y vamos a identificar en qué parte se encuentra la información que a mí me sirve y vamos a comenzar a subrayar aquella información que a mí me sirve, ¿bien? Dentro de este contexto. Esto es lo que nosotros denominamos marcas textuales. He aquí también hago hincapié que puedas contar con un destacador y también estoy leyendo al revés, preferiblemente que no estés con un montón de colores. Entiendo que a algunas personas les gusta estar con varios colores de destacadores y hacen una especie de código de color. No lo recomiendo. Funciona como distractor y al final del día te hace perder tiempo. Bien, recordemos que el factor tiempo también es importante. Bueno, una vez que tengamos nuestras marcas textuales, vamos a analizar las alternativas y ver cuál se asocia de manera mucho mejor a lo que me está pidiendo la pregunta. Bien, una vez que haya realizado todo este proceso, puedo llegar también a una especie de descarte, comenzar a descartar alternativas que me sirvan, otras que no, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera tengo que llegar a mi alternativa correcta. ¿Bien? Bueno, mis pequeñas, esto con la habilidad de localizar, de manera muy resumida, esto es una pequeña conversación. Esto es un video que está en fase beta, quiero ver si funciona también y si no funciona, si a ustedes les gusta, si no les gusta. Bien, así que eso, continúen con el estudio, consulten cualquier cosa, me pueden encontrar en el librero de Jorge y estamos al habla. Bye bye.